en una ramificación diferente, en una Tierra 48237, en una ciudad que una vez fue vibrante y llena de vida. La devastación de la guerra había dejado solo desolación y silencio. La lluvia caía de forma insensata, como si el cielo llorara por las almas perdidas y los sueños destruidos. En medio de este paisaje apocalíptico, una joven se encontraba de pie, vestida con un delicado vestido blanco que brillaba a pesar de la lluvia. Su cabello empapado y desordenado enmarcaba un rostro que mostraba una mezcla de tristeza. A su lado, un paraguas blanco yacía olvidado, volcado en el suelo, cubierto de barro. La chica lo miró con nostalgia, recordando momentos más felices, risas y juegos bajo la luz del sol. Se sentía sola en aquel lugar, como si el mundo hubiera decidido abandonarla. Sus ojos llenos de lágrimas se posaron en la estructura de un edificio que alguna vez había sido su hogar. Ahora solo era un esqueleto de cemento y metal, con ventanas rotas que parecían gritar su dolor. Mientras miraba a su alrededor, la adrenalina del caos lo golpeó de nuevo. Las calles estaban llenas de escombros, trozos de ladrillos y metal retorcido que alguna vez habían sido parte de la vida diaria de los habitantes de la ciudad. En el aire flotaba un silencio inquietante, interrumpido solo por el murmullo del viento y el suave golpeteo de la lluvia sobre el suelo. Cada gota sentía que se ahogaba en recuerdos de un pasado que jamás volverían a volver. Con voz temblorosa murmuró: ¿por qué tuvo que ser así? La pregunta se perdió en el aire. Nadie la escucharía. Había visto demasiado, había perdido amigos, familiares y el caos de la guerra, pero aún en su corazón guardaba una chispa de esperanza, una pequeña voz que le decía que debía de seguir adelante. Tomando una profunda respiración, dio un paso hacia adelante, sintiendo el barro frío bajo sus pies descalzos. Sabía que debía encontrar un camino entre las ruinas, debía de buscar lo que quedaba de su vida, pero antes de dar otro paso, miró hacia el horizonte. Los edificios derrumbados se extendían ante ella, hechos añicos por los bombardeos, como un triste recordatorio de lo que alguna vez fue un hogar lleno de risas y alegrías. La escena comenzó a alejarse, mostrando a la joven en su vestido blanco tan frágil y en medio de la devastación. La cámara se elevó, revelando toda la ciudad destruida, un paisaje de sombras y ruinas, donde no había signos de vida. Todo lo que quedaba era silencio, una desolación, soledad envuelta en la lluvia persistente. La lluvia caía en torrentes, como lágrimas de un cielo herido que lloraba la pérdida de un mundo que alguna vez fue próspero. El murmullo del agua se mezclaba con el eco lejano de una explosión que resonó a lo largo de las avenidas desiertas de la ciudad en ruinas. Una parte de un edificio colapsó, levantando nubes de polvo y escombros mientras sombras siniestras se cernían sobre el horizonte. En medio de este caos, una figura solitaria se mantenía firme, su cabello oscuro, empapado y pegado en su rostro por la lluvia torrencial, enmarcaba unos ojos desbordantes de emociones que capturaba tanto el miedo como el coraje. Era una joven inmersa en un paisaje devastado, y ante ella avanzaba una máquina formidable. Su diseño evocaba las antiguas locomotoras del viejo oeste, una bestia metálica que parecía alimentarse de la destrucción a su paso, devorando el mundo que una vez conoció. El cielo se oscurecía aún más cuando un barco pirata, un artefacto de tecnología desconocida con un brillante casco de metal, surgió en lo alto, desafiando la gravedad. Aquella nave, con sus velas desplegadas como majestuosas alas, flotaba en el aire como un espectro de esperanza entre las sombras luminosas. Desde lo alto, una capitana de cabellos plateados y ojos azules como el océano observaba con una mezcla de seriedad y compasión, su figura impotente recortándose contra el sombrío telón de fondo. «Debes irte», ordenó, su voz resonando por encima del rugir de la tormenta. La joven sintió como la urgencia del momento enrollaba su corazón en un puño. Con un porte decidido, la capitana avanzó hacia ella, sus ojos azules destilando una intensidad que prometía protección. «No hay tiempo. Esas máquinas no se detendrán».
Justo entonces, el silencio fue desgarrador por un estruendo de disparo. La máquina, un ser de acero de tecnología aterradora, abrió fuego. Los proyectiles abollaron como relámpagos hacia el barco, y los ecos de su impacto resonaron eléctricamente. La joven dio un paso atrás, su mente luchando por procesar el error que desplegaba ante ella. La capitana hizo un gesto seguro como una directora en medio de una sinfonía caótica. «¡Armadura de plasma! ¡Preparen el contraataque!», gritó, mientras sus hombres se organizaban rápidamente. La joven observó con asombro cómo los soldados, a pesar del miedo se marcaba en sus rostros, se preparaban para la lucha y una chispa de determinación iluminando sus ojos. La máquina, ahora enfocándose en su nuevo enemigo, se movió con una agilidad extraordinaria, esquivando los disparos provenientes del barco. Era una danza metódica de destrucción, cada uno de sus movimientos calculados para evitar el fuego y concentrar su ataque. La joven sintió el pánico asomarse, pero también una chispa de valentía encenderse dentro de ella. En ese instante, un joven emergió de las sombras de un edificio en ruinas. Sus ropas estaban rotas y desgastadas, pero su mirada era un destello de coraje y desafío. «¡Capitana! ¡Se acercan más por el este!». Su voz resonó por encima del caos, un rayo de luz en la penumbra. La capitana frunció el ceño, su mirada aguda buscando en el horizonte la amenaza. «¿Cuántos?», preguntó. Cada palabra impregnaba un eléctrico sentido de urgencia. «Demasiados para contar», respondió el chico implacable. «Necesitamos evaluar la zona. Hay más máquinas viniendo. No podemos quedarnos aquí. Formen un perímetro en el este y hagan responsable a la joven. Esto podría volverse extremadamente peligroso», ordenó la capitana, su determinación admirable guiando el próximo curso de acción. Mientras la orden se difundía, la joven se dio cuenta de que el hilo de su vida cambiaba ante sus ojos. Las palabras de la capitana resonaban en su mente, creando un destello de esperanza en medio del caos. No podía quedarse quieta, no mientras otros arriesgaban todo por ella. En ese instante se sintió apoderada. Un soldado la tomó del brazo y la guió hacia la entrada del barco, un refugio que parecía un sueño en medio de la devastación. «¡Vamos!», le insistió, empujándolo suavemente hacia la nave, que impulsaba con una energía vibrante. La máquina, ahora una trayectoria de ataque ineludible, comenzó a disparar nuevamente. La joven miró hacia atrás justo cuando un proyectil de furia impactó contra el barco, provocando un estruendo ensordecedor. El sonido resonó en sus oídos, una sinfonía de guerra que la empujó a seguir avanzando en lugar de detenerse. La capitana, con mirada feroz, gritó órdenes e instrucciones. «No hay tiempo que perder. Mantengan el foco del núcleo de energía y sigan disparando». La feroz determinación en su tono iluminaba la desesperación que latía en sus corazones. Cada uno de ellos luchaba por un futuro, aunque estuviera atrapados en un mundo que no parecía ofrecer salida. Sintiéndose presionada por el momento, la joven dio un paso audaz y se dio la tripulación. No era simple una joven en un barco pirata, ahora era parte de algo más grande que ella misma, parte de un esfuerzo colectivo para desafiar la oscuridad. En medio del caos que desataba a su alrededor, uno de los tripulantes se acercó a la capitana con la desesperación reflejada en su rostro. «Capitana, creo que puedo hacerle frente», propuso Sebastián, su voz temblando ligeramente pero ardiente de resolución. La capitana lo miró evaluando su intensidad. «¿Estás seguro de que podrás con él?», preguntó, sus ojos fijos en los suyos. Sebastián asintió con firmeza, aunque el sudor perlaba su frente. «Tiene las mismas referencias que un pistolero del viejo oeste. He luchado contra tipos así antes. Es un duelo que puedo asumir». La capitana lo miró fijamente, sospechando su decisión. «¿Estás seguro?», insistió, sabiendo que ese momento podía determinar su destino. «No hay otra opción, capitana. Si no lo intento, no tendremos otra salida. Se acercan y estamos débiles aquí», dijo Sebastián, con la voz entrecortada por la presión.
Un sonido ensordecedor interrumpió su conversación. Un proyectil impactó contra el barco, desgarrando una parte del costado y provocando que el metal crujiera ominosamente. La capitana y Sebastián se quedaron paralizados por un instante, mirando cómo el impacto los rodeaba de incertidumbre. «Hazlo, y hazlo rápido, Sebastián. No tenemos mucho tiempo», le ordenó finalmente la capitana, con un tono que no admitía objeciones. «Entendido», respondió Sebastián. Su determinación adquirió un nuevo aire de urgencia. Con un último vistazo hacia la joven, y la capitana se dio la vuelta y corrió hacia la borda, adentrándose en la niebla que la tormenta se encontraba frente a él. En ese instante el cielo crujió con un nuevo relámpago y de repente Serafín, un nuevo miembro de la tripulación, apareció en la cubierta del barco. Con un aire desgarrado pero audaz, se unió a la escena con su pelo y el viento y su mirada concentrada. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó, su voz cortante, al igual que la tormenta que los rodeaba. «Sebastián está a punto de enfrentarse a la máquina», explicó la capitana, sin apartar su mirada en el tumulto que tenía lugar a su alrededor. «¿Estás loco?», exclamó Serafín, su expresión mezclada con credulidad y admiración. «Sé que es valiente, pero es arriesgado». «Es arriesgado, pero no es nuestra única opción», contestó la capitana, el tono de su voz impecable. «No podemos seguir así. La máquina está un paso por delante y tenemos que tomar el control en esta lucha». Sebastián, mientras tanto, se había detenido a la borda del barco, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. La máquina se alzaba ante él y su figura impotente, un monstruo de metal y de tecnología que parecía desafiar todo lo que creía conocer sobre el combate. Con el corazón latiendo en su pecho, Sebastián echó un vistazo atrás. La capitana y Serafín estaban en la cubierta, observando con una mezcla de temor y esperanza. Era su momento. Con un suspiro profundo se lanzó hacia el enemigo, confiando en su instinto y su habilidad. La máquina comenzó a activar sus sistemas, preparándose para disparar una vez más, pero Sebastián no se detuvo. Con una precisión meticulosa se desfundó su pistola, una antigua reliquia del viejo oeste que había mantenido a su familia durante generación. Cada movimiento que hacía era una danza entre la vida y la muerte. No podía permitirse fallar. Los disparos resonaron en la atmósfera y, al igual que el viento aullante que los rodeaba, Sebastián sintió cómo el tiempo se ralentizaba en ese instante del caos. Primero tomó una respiración profunda y a continuación disparó. Los destellos del fuego contrastaron con la oscuridad mientras el impacto de la bala alcanzaba su blanco. La máquina tambaleó levemente, pero su metal se mostró resistente. Sebastián sabía que debía ir más allá. La máquina tendría que caer, o él se enfrentaría a un nuevo destino irremediable. De nuevo, una ráfaga de disparos salió de la máquina, pero Sebastián ya se había preparado. Con una rapidez milagrosa, se alzó hacia un lado, esquivando el ataque y preparando su siguiente movimiento. Cada segundo contaba, y la máquina rugía con una furia que retumbaba en el aire. Estaba claro que no se rendiría sin luchar. Sebastián había tomado una decisión audaz al enfrentarse a la máquina, pero el combate era implacable. Un movimiento súbito de la gigantesca figura metálica lo tomó por sorpresa. Con una fuerza devastadora, la máquina le propinó un golpe que lo lanzó por los aires, estrellándose contra el suelo a varios metros más allá. El dolor se apoderó de su cuerpo, sintiendo cada músculo y articulación gritar de protesta. «Eso sí me dolió», murmuró entre dientes, intentando recuperar el aliento mientras el aturdimiento comenzaba a desaparecer. Desde el barco, uno de los miembros de la tripulación, viendo la caída de Sebastián, rápidamente dejó caer una maleta repleta de armas y municiones. El sonido metálico de la maleta aterrizar resonó en medio de la tormenta, y Sebastián, a duras penas levantándose, vio cómo la maleta se abría, dejando a la vista un arsenal impresionante: pistolas Colt, rifles de alto calibre y una variedad de municiones que brillaban con la promesa de la batalla.
Con determinación renovada, Sebastián se apresuró hacia la maleta. Las piezas de metal en sus manos eran más que solo armas, eran extensiones de su voluntad, símbolos de su lucha. Se sintió transformado en un instante, el dolor desvaneciéndose y reemplazándose por un ardor de lucha en su interior. Al levantar su col, notó cómo la confianza inundaba sus venas. Estaba listo para lo que veniera. «Es hora de divertirse», gritó su voz, resonando con una mezcla de desafío y adrenalina. Con una rapidez ensayada, Sebastián empezó a alistar sus armas. La máquina, confiada después de su ataque anterior, avanzaba nuevamente, sus ojos brillando con un destello amenazador mientras se preparaba para la descarga de una nueva onda de fuego. Pero esta vez Sebastián no se iba a dejar intimidar. Con la cola en una mano y un rifle en la otra, apuntó directo al núcleo de la máquina. Una explosión de disparos retumbó en el aire. El sonido de varias balas impactando contra la armadura metálica resonó en el ambiente, haciéndola retroceder un paso. Cada impacto era un golpe de esperanza que se unía a la lucha, causándole daño aunque fuera leve, pero suficientemente para abrir una brecha en su defensa. La máquina se tambaleó bajo el ataque y sus sistemas de respuestas comenzaron a fallar. Sebastián supo que debía de aprovechar la oportunidad, cambiando entre la col y el rifle. Continuó el asalto, sintiendo que la energía del momento lo atravesaba. Cada disparo era más audaz, más certero. La máquina emitió un sonido cultural como un grito de furia, y Sebastián no mostró piedad. Él podía sentir poco a poco el control que cambiaba. Desde el barco, la capitana y Serafín observaban con expectación. «¡Vamos, Sebastián, mantén la presión!», gritó la capitana, animando a su compañero, sintiendo que el combate empezaba a inclinarse a su favor. La determinación brillaba en sus ojos, y la joven observó con admiración cómo Sebastián se levantaba en medio del caos. Con un último grito de guerra, Sebastián lanzó hacia adelante, usando el entorno a su favor. Su cuerpo se movía en un flujo casi primal, combinando agilidad y fuerza. ¿Quién lo diría? El duelo contra el acero le estaba dando vida. Disparó nuevamente, apuntando a los puntos débiles de la máquina, buscando cada chance que la debilitara. La máquina, ahora impotente a su ataque, intentó reajustar su posición, pero sus sistemas estaban luchando por mantenerse operativos. Desde el barco, Serafín no pudo evitar gritar: «¡Ahora es el momento! ¡Termínalo, Sebastián!». Sebastián estaba a un paso de acabar con la máquina, su corazón latiendo fuertemente mientras apuntaba a su núcleo, listos para enviarlo al suelo. Justo en ese instante más crítico, un movimiento veloz y brutal interrumpió su enfoque. Una figura oscura emergió de la nada, propiniéndole una patada devastadora que lo derribó. No tuvo tiempo de reaccionar. Fue lanzado por los aires, estrellándose contra un muro de ladrillos con un estruendo ensordecedor. El impacto resonó y el muro se resquebrajó y se derrumbó sobre él, llenando el aire con nubes de polvo y escombros. Desde una distancia segura, la capitana, Serafín y el resto de la tripulación contemplaron asombrados la escena. Nadie esperaba que alguien interviniera en favor de la máquina, y mucho menos de esa manera. «¿Quién?», murmuró Serafín, dando un paso hacia adelante, frunciendo el ceño hacia el polvo que cubría la zona. La capitana mantenía la mirada centrada en la máquina, que ahora parecía estar en condiciones críticas después del ataque de Sebastián. A medida que se aclaraba el polvo, un grupo de figuras emergió de las sombras, miembros de su propia tripulación, aparentemente organizados. Con movimientos coordinados se apresuraron a ayudar a la máquina dañada, llevándola entre sus filas con una ferocidad que dejó a la capitana sin palabras. Sus corazones se hundieron al ver cómo esas máquinas a las que habían estado tratando de destruir eran rescatadas por su propio equipo. «¡No se vayan!», gritó Sebastián, rugiendo de entre los escombros, su rostro surcado de frustración y enojo. Se sacudió el polvo y la tristeza, su mirada fiera enfocada en la máquina que se alejaba rápidamente. La impotencia la consumía. No podía creer que los suyos hubieran traicionado así a su causa. Se posicionó en medio de la calle,
destacándose como un guerrero decidido en medio del caos. Con una mezcla de rabia y desilusión, observó cómo las máquinas figuras se llevaban a lo que había intentado destruir. No podía permitir que se escaparan sin luchar. ¿Qué demonios está pasando?, expresó Serafín nuevamente, su voz llena de incredulidad mientras miraba a la capitana. La capitana frunció el ceño, sintiendo que algo fundamental no encajaba. Algo no andaba bien aquí, se dijo a sí misma, luchando por entender la dinámica que había cambiado en un instante. La traición por parte de su propia gente era un golpe devastador. Justo cuando la máquina se perdía en la lejanía, un estallido de furia llenó la habitación. Sebastián, sintiendo el ardor de la frustración apoderarse de él, estaba a punto de lanzarse tras su estela. La capitana lo detuvo con un grito severo y que resonó con autoridad. «¡Sebastián, vuelve al barco inmediatamente!». Su voz tenía un matiz de desesperación. El peligro no había hecho más que intensificarse. La situación se volvía cada vez más confusa. Sebastián se volvió hacia la capitana, sintiendo cómo la batalla interna entre la lealtad y la rabia ideaba dentro de él. Pero esa mirada de determinación en su rostro, esa conmoción compartida con su capitana lo hizo dudar. «Capitana, debemos de detenerlo», replicó, con el pecho inflamado de espíritu combativo. «Regresa ahora», insistió la capitana, sin encender ante la presión. «No podemos perder más tiempo aquí. La prioridad es proteger lo que queda de nuestra nave y de nuestra tripulación. ¿No sabes si son ellos los que están detrás de esto?». Con un profundo suspiro, Sebastián sintió cómo su cuerpo se relajaba al encontrar el sentido de la razón en las palabras de la capitana. Era verdad, no podía dejar que la traición les costara más. Se dio la vuelta y retrocedió hacia el barco, pero aún así una última mirada a la máquina y a la lejanía, jurándose a sí mismo que volvería a enfrentarse a su enemigo una vez más. Mientras la capitana y Sebastián se dirigían de regreso al barco, el aire se impregnaba de la inminente amenaza. Las máquinas oscurecían el horizonte, acercándose rápidamente como sombras omnipresentes que amenazaban con devorar lo que quedaba de su refugio. La tripulación comenzaba a maniobrar, preparándose para zarpar. «Debemos mover el curso del navío lejos de estas ruinas», gritó uno de los hombres en la cubierta, su voz firme frente al caos que se avecinaba. «Nos están convirtiendo en blancos fáciles». Con determinación, la tripulación puso en marcha las velas mientras la capitana daba órdenes rápidas y precisas. Cada palabra resonaba con la urgencia de la situación. Serafín, notando la dificultad de Sebastián para subir a bordo tras la caída, le ofreció su mano. «Vamos, amigo, no hay tiempo que perder», dijo Serafín, levantando a Sebastián para que se acomodara. Juntos lograron escalar a través del costado del barco, ambos hombres respirando aliviados al llegar a la cubierta, pero conscientes de que la batalla no había terminado. A medida que el barco empezaba a alejarse, la capitana se dio cuenta de que la joven se había mantenido a su lado durante el ataque. Permanecía sentada en un rincón, con el paraguas apoyado a su lado, intrigada por su presencia silenciosa en medio del caos que se acercó. «¿Qué estabas haciendo aquí?», preguntó la capitana. Su voz se tornó más suave mientras observaba el rostro de la niña, esperando su respuesta. La joven no levantó la vista, ni respondió. Se quedó sentada en el suelo, su expresión vacía perdida entre las sombras. La capitana sintió un nudo en el estómago. La tristeza y la confusión emanaban de la pequeña. A su lado, el paraguas parecía ser su único compañero, un símbolo de paz en medio de la tormenta de la desesperación. «Sabes que este lugar es peligroso», insistió la capitana, sintiendo consciente de que la niña probablemente había sobrevivido a algo terrible. «¿Estás a salvo? ¿Vives aquí?». La pequeña niña, empapada por la lluvia y la tristeza, finalmente levantó la vista. Sus ojos oscuros y profundos reflejaban una historia de sufrimiento. Sin embargo, siguió sin decir una palabra, como si las palabras se hubieran perdido en el caos. La capitana parpadeó, intentando leer la angustia que habitaba en la mirada de la niña. En ese momento comprendió que no podía simplemente ignorar su presencia. «Te prometo que estarás a salvo aquí con nosotros», dijo con sinceridad en su voz. «Vamos a salir de este lugar y a encontrar un nuevo hogar».
La niña mantuvo su mirada fija y por un breve instante la capitana vio una chispa de esperanza en sus ojos, un rayo tenue frente a la tormenta. Aunque no respondía, la capitana tuvo la impresión de que de alguna manera lo entendía. Con un gesto de amabilidad, la capitana le ofreció la mano, y finalmente la joven atrapó su mirada profundamente, como si por fin estuviera comenzando a procesar la realidad. ¿Te gustaría venir con nosotros?, preguntó la capitana, su voz cargada de compasión. Un silencio tenso se instaló entre ellas, pero algo en el aire comenzaba a cambiar. La capitana sintió que la conexión que estaba formando podría ser un impulso para ambas. En ese instante el barco zumbaba con energía, alejándose de las ruinas y las máquinas acechantes, y la capitana estaba decidida a proteger no solo a su tripulación, sino también a la de esta joven, que había aparecido en su vida en un momento de desesperación. Sebastián y Serafín, observando desde un lado, intercambiaron miradas de complicidad. Sabían que la capitana estaba tomando una decisión importante, una que podría llevar a todos hacia un nuevo propósito.